Hola mis queridos oyentes. Escriban en los comentarios de qué ciudad o país nos están escuchando. Y no olviden suscribirse y dar like. Disfruten de la escucha. El crujido del metal y el sonido del impacto contra el concreto. En el momento en que las ruedas de la bicicleta de Ethan Cole se levantaron del suelo, comprendió que su vida nunca volvería a ser la misma. Un tirón brusco, un vuelo en el aire, y luego un golpe ensordecedor contra el frío asfalto. La bicicleta se aplastó bajo el peso del coche de policía. Su esqueleto metálico emitía un chirrido de muerte. Ethan sintió como el aire se le escapaba de los pulmones, y en su cabeza estallaba una granada. El olor a goma quemada y gasolina golpeó sus fosas nasales, mezclándose con el sabor a sangre en su boca. Escuchó fragmentos de frases, risas de los oficiales, antes de que el mundo se desvaneciera, sumergiéndose en una oscuridad negra y helada. No sabía por qué lo hicieron. Acababa de vender lo único que tenía para salvar a su hermano. Ahora no le quedaba nada, excepto el dolor y la pregunta: ¿por qué? Ethan despertó en el frío asfalto. Su cabeza zumbaba como si una granada hubiera estallado dentro de él. Su cuerpo dolía por el impacto. Cada músculo protestaba. Sentía como el frío y áspero asfalto se incrustaba en su piel. En sus muñecas se cerraron las esposas de acero, hincándose en su piel, dejando marcas rojas. Dos oficiales se inclinaron sobre él. Uno, un hombre robusto con una mirada dura y escasos cabellos, que olía a cigarrillos y a colonia barata, se presentó como el oficial Stone. Sus ojos eran fríos como el hielo. La otra, una mujer frágil con ojos cautelosos, casi asustados. La oficial Davis parecía menos segura. Su mirada se movía inquieta. Comenzaron a registrar su mochila. Stone sacó de allí un pesado fajo de dinero. Los billetes estaban apretados con gomas. Eran tantos que apenas cabían en su mano. El susurro de los billetes parecía una burla a su desgracia, a su vida destrozada. «¿Qué es esto, amigo?», dijo Stone, su voz llena de desdén, como si hablara con la suciedad bajo sus pies. «Ganancias de drogas, ¿verdad?». Ethan intentó explicar que no era así. Vendió su parte en su restaurante favorito, El Hogar, un lugar que había construido durante años, invirtiendo toda su alma, cada ladrillo, cada idea. Era su creación, su orgullo, su único logro real después de regresar del ejército. Vio cómo en su restaurante se reunían familias, escuchó las risas de los niños, sintió el olor a pan recién horneado y café. $10,000 de esa suma estaban destinados a la fianza de su hermano menor, Daniel, y con el resto pensaba comprar una camioneta usada para comenzar una nueva vida, lejos de Silverwood. Daniel, su único hermano, era todo para Ethan. Era 5 años más joven que él. Y desde la infancia, Ethan se sintió responsable por él. Daniel, por una tontería, había testificado contra un criminal local, y ahora su vida pendía de un hilo en la prisión estatal. Ethan sintió cómo el sudor frío le recorría la espalda al pensar en lo que podría pasarle a Daniel allí. «Hemos decidido que el dinero proviene de la venta de drogas», dijo fríamente Stone, ignorando todas las explicaciones de Ethan, como si hablara con una pared sorda. «Recibirá una citación judicial. Si no se presenta, lo arrestaremos. Si lo ignora, el dinero se quedará con nosotros». Le quitaron las esposas a Ethan. El metal sonó y sintió cómo la sangre regresaba a sus muñecas. «Que tenga un buen día», dijo Davis, evitando su mirada. Su voz apenas audible, casi un susurro lleno de incomodidad. Ethan sintió como la rabia burbujeaba en su pecho, quemándolo por dentro, pero se sentía impotente.
Estaba solo contra un sistema que parecía estar en su contra. Unos días después, Ethan fue al tribunal. En sus manos solo tenía un acta de confiscación, no su dinero. El papel parecía una burla. Le informaron que Daniel sería trasladado a una prisión estatal. El corazón de Ethan se contrajo en un doloroso nudo. Sabía que era una sentencia. Daniel iba a morir. Se imaginó las frías paredes de la prisión, las sombras ocultando peligros, и sintió como la pánico le subía por la гарганта. Итан обратился к Саре Дженкинс, молодому, но уже известному адвокату, чье имя он нашел в старой, помятой газете. Она была известна своей принципиальностью и тем, что не боялась браться за сложные дела. Сара с уставшими, но проницательными глазами объяснила, что изъятие было законным, если есть достаточное подозрение в торговле незаконными веществами. И что самое возмутительное, начальник полиции мог оставить всю сумму себе в качестве взноса. Ее голос звучал устало, но в нем проскальзывала нотка возмущения, которая говорила о ее внутренней борьбе. «Вы можете обратиться в суд, Итан», — сказала Сара, ее голос был полон сочувствия, но и безнадежности. «Но на адвоката вы потратите вдвое больше, чем потеряли. Это замкнутый круг, из которого почти невозможно выбраться». Итан рассказал ей о Дэниеле, о его показаниях, о смертельной опасности, которая ему грозила. Сара слушала внимательно. Ее лицо становилось все более серьезным, морщинка между бровями углублялась. «Мне нужно $10 000, чтобы вытащить его оттуда», — сказал Итан. Его голос дрожал от отчаяния, он едва сдерживал слезы. «Я должен найти их как можно скорее». Он позвонил своему бывшему боссу, старому другу, который обещал отправить деньги банковским переводом. Итан ждал в банке, его сердце стучало, как барабан. Но когда он подошел к окошку, перевода не было. Босс позвонил ему. Его голос был полон извинений, но в нем слышался страх. «Итан, прости, но после твоего заявления в полицию у меня начались проблемы. Они давят на меня. Я не могу отправить деньги. Мне очень жаль». Итан почувствовал, как земля уходит из-под ног. Он был в чужом городе. Без денег, без знакомых, без надежды. Ему пришлось провести ночь в лесу. Под холодным звездным небом Сильвервуда, слушая шепот ветра, который казался голосом его отчаяния. Каждая ветка, хрустнувшая под ногами, казалась шагами преследователей. Он чувствовал себя абсолютно одиноким, брошенным на произвол судьбы. Холод пробирал до костей, боль от ушибов не давала уснуть. Он слышал уханье совы, треск сучьев под лапами невидимых зверей. Запах сырой земли и хвои наполнял легкие. Мысли метались в голове. Дэниел, очаг, деньги, несправедливость. Он сжимал кулаки, чувствуя, как отчаяние пытается поглотить его. Но где-то глубоко внутри нарастала холодная стальная решимость. Он не мог сдаться. Утром, измученный и злой, с опухшими от недосыпа глазами, он приехал в полицейский участок. Он сел за стол и начал писать заявление, описывая приметы Стоуна и Дэвис, пытаясь вспомнить каждую деталь их лиц, их голосов. Внезапно офицер Дэвис покинула свое рабочее место. Ее взгляд скользнул по Итану и вернулась со Стоуном. Стоун бросил свои водительские права на стол перед Итаном. Пластик с глухим стуком ударился о дерево. «Убирайся отсюда, или будешь арестован», — прорычал Стоун. Его глаза горели злобой. «Залог, прокуроры! Тебе здесь не место!» В этот момент в кабинет вошел начальник полиции Рэндалл Торн. Высокий, с властным видом и холодными пронзительными глазами, он излучал ауру абсолютной власти. Его присутствие заполнило комнату. Задержание было законным, и с мистером Коулом обращались с уважением, произнес Торн. Его голос был спокоен, но в нем чувствовалась стальная твердость,
не допускающее возражений. Но теперь мистеру Коулу грозят уголовные обвинения, если он продолжит преследовать моих офицеров. Так что будьте любезны, выключите диктофон и покиньте мой участок». Итан почувствовал, как по его спине пробежал холодок. Он даже не заметил, что у него в руке был диктофон, который он включил по привычке. Он попросил вернуть хотя бы $10 000 для залога, а об оставшихся 26 000 он был готов забыть. Торн улыбнулся. Это была хищная улыбка, полное превосходство. «Спасибо. А теперь убирайтесь», — сказал Торн. Его голос был полон презрения. Итан понял, что его снова обманули. Он был лишь пешкой в их игре. Ему пришлось провести еще одну ночь в лесу. Холод пробирал до костей. Por la mañana se enteró de que el autobús con los prisioneros, incluido Daniel, ya había partido. Ethan corrió hacia la comisaría, pero era demasiado tarde. Sabía que Daniel estaba en peligro mortal. Cada hora de retraso podría costarle la vida. Ethan, sin pensarlo 2 veces, se adentró en el bosque para acortar el camino. Pedaleaba con todas sus fuerzas en su viejo bicicleta. Las ramas le golpeaban la cara, dejando rasguños. Los pulmones le ardían, los músculos se le contraían, pero no se detuvo. Logró alcanzar el autobús en movimiento. Gritó a Daniel que hiciera una señal de arresto para que todos supieran que no era solo un fugitivo, sino una víctima. Ethan sabía que Daniel ya era conocido en la prisión como el que había testificado contra un criminal. Su vida pendía de un hilo. Mientras tanto, los policías irrumpieron en El Hogar, el restaurante de Ethan. Los sonidos de platos rompiéndose y gritos del personal llegaban a él por teléfono. Bajo el pretexto de que allí se vendían drogas, confiscaron la caja fuerte del jefe con la recaudación. Era el último clavo en el ataúd de su sueño, de su futuro. Ethan sintió cómo su corazón se apretaba de dolor y desesperanza. Más tarde, cuando pasaron junto a su restaurante, Ethan vio su negocio. Las ventanas estaban rotas, las puertas tapiadas con tablones, como una lápida de su sueño. En la vitrina destrozada aún se veía una foto descolorida, donde él, joven y lleno de esperanza, estaba frente a la estufa, sonriendo. Esa sonrisa ahora parecía una burla. La vista de su sueño destruido solo avivó el fuego de su rabia. Ethan volvió a contactar a Sarah. Ella era su última esperanza, su único aliado. Pero también la presionaron. Su jefe le amenazó con despedirla si continuaba con el caso de Ethan. «Sarah, entiendes que pones en riesgo no solo tu carrera, sino también la reputación de toda la firma», le decía su jefe. Su voz era fría. «Estas personas son muy influyentes. Simplemente retrocede». Sin embargo, Sarah no se rindió. Sus ojos, normalmente llenos de cansancio, ahora ardían con determinación. Comenzó a actuar en secreto, arriesgándolo todo. Descubrió que había algo turbio en todo esto. A Daniel le habían fijado una fianza demasiado alta y un aplazamiento de 90 días, y había muchos casos en los que los detenidos permanecían exactamente 90 días, decenas, sino cientos. Sarah comprendió que no era una coincidencia, era un sistema. Pasaba las noches en su pequeño apartamento, lleno de papeles, estudiando viejos casos, sintiendo que la observaban. Cada susurro detrás de ella, cada coche desconocido hacía que su corazón latiera más rápido. La chica asumía un gran riesgo, pero la sensación de injusticia no la dejaba en paz. Los policías se enteraron de que Ethan había servido en el cuerpo de Marines. Pensaron que no tenía experiencia en combate, que era solo un soldado de papel. Thorne estaba complacido de haber engañado a Ethan.
¿Cómo se atreve a negociar y poner condiciones en mi comisaría? Se reía Thorne frotándose las manos. Ethan regresó a la comisaría. Entró. Su mirada era fría y concentrada. Yo revisaba. ¿Qué hacía? ¿Reparaba coches? No, estuve en la infantería, pero me encontraron un uso dentro del país, pronunció Ethan. Su voz era tranquila, pero había una amenaza oculta, una determinación de acero. Se dio cuenta de que lo habían acorralado, y ahora tendría que actuar de manera diferente. Ya no podía jugar según sus reglas. Era un marine, y iba a luchar. En ese momento, la oficial Davis, que había estado observando a Ethan todo este tiempo, sintió que algo cambiaba dentro de ella. Vio su desesperación, su determinación, y eso tocó algo en ella. Estaba harta de esta corrupción, de estos juegos sucios que destruían las vidas de personas comunes. Encontró información de que Ethan era instructor de combate cuerpo a cuerpo. Era un maestro. Thorne, sintiendo el peligro, sacó fácilmente su pistola de la funda. Pero Ethan, con una velocidad relámpago que nadie esperaba, se la quitó y disparó. El cerrojo hizo clic. Las cápsulas cayeron al suelo. Hizo como si hubiera tomado a Thorne como rehén, apuntándole con la pistola en la sien, y luego desarmó a Stone. Maestro de Jiu-Jitsu. Ethan derribó a los demás policías que intentaban detenerlo. Sus gritos resonaban por los pasillos de la comisaría. Él entró con ellos en la comisaría, como un fantasma que trae la venganza. Arrancó el cable del teléfono, cortando la comunicación de la comisaría con el mundo exterior. El crujido de los cables fue el único sonido en el silencio que se había instalado, y ordenó a los rehenes que se sentaran en el suelo. En la oficina contigua se escondía Davis. Ella observaba lo que sucedía. Sus ojos estaban llenos de miedo y, quizás, de admiración. Ethan la miró. Ella lo entendió sin palabras. Davis, con manos temblorosas, le dio su pistola y esposó a sus colegas. Estaba harta de esta corrupción, de estos juegos sucios. Había visto a Ethan, un hombre injustamente acusado, luchar por lo que cree. Eso le hizo recordar por qué se unió a la policía en primer lugar. Después de eso, Ethan la envió al depósito de pruebas. «Cuenta hasta 10», dijo Ethan. Su voz era tranquila. «Un trato es un trato. Mi dinero». Alrededor del edificio ya se había reunido un grupo de matones armados, convocados por Thorne. Ethan ordenó a Davis que fingiera que lo había arrestado. Davis se subió al coche, Ethan a su lado. Ella le mostró al policía que venía de frente que todo estaba bien, simulando calma. Ethan le dio a Davis su pistola, y él se subió a su bicicleta y se dirigió al tribunal. Su corazón latía con fuerza, pero sentía un torrente de adrenalina. Finalmente, pudo pagar la fianza de Daniel. Después de eso, Ethan compartió con Sarah su plan de entregarse y entrar en prisión junto a su hermano. Quería estar a su lado, protegerlo. Sentía que era su deber. Pero su conversación fue interrumpida por un escuadrón de policía que irrumpió en el edificio. Gritos, el estruendo de los pies, el choque de armas. A Ethan le ordenaron arrodillarse y le dispararon con una pistola eléctrica de inmediato. La descarga recorrió su cuerpo, los músculos se contrajeron en espasmos y cayó al suelo. Cuando recuperó el conocimiento, 2 paramédicos lo estaban revisando bruscamente. Luego lo empujaron dentro de un coche de policía. En él se subió el jefe Thorne. «No me habría metido contigo, Cole, si hubiera sabido quién eres», dijo Thorne. Su voz estaba llena de un respeto renuente, pero también de una amenaza oculta. «No recibimos suficiente financiación, así que tenemos que...»
Inventar algo para nosotros. Ethan recordó que había visto un montón de efectivo y un arsenal serio de armas en su almacén. Era mucho más que solo inventar. Era un esquema criminal completo. El coche se detuvo cerca del hospital. Thorne arrojó los $26,000 restantes al suelo. Los billetes volaron con el viento. Le quitó las esposas a Ethan. ¡A Daniel! ¡Lo atacaron en la cárcel!, dijo Thorne. Su voz carecía de toda compasión, como si hablara del clima. Lo hirieron gravemente. Toma el dinero y vete, o pasarás 30 años en prisión. No tendrá una segunda oportunidad. Todo lo que tenía que hacer era no hacer nada. Ethan sintió como una ola fría de terror lo envolvía. No podía creer lo que oía. ¿Y qué me dijeron? Que Daniel murió en el hospital sin recuperar la conciencia, dijo Ethan, su voz apenas audible, como un susurro del viento. En ese momento, el mundo a su alrededor se derrumbó. Daniel, su más hermano menor, estaba muerto. Ethan sintió como su corazón se rompía en 1000 pedazos, como si lo atravesaran 1000 cuchillos. Cada recuerdo de Daniel, de su risa, de los sueños que habían construido, ahora se convertía en un dolor agudo. Veía su rostro, escuchaba su voz, y esta pérdida era insoportable. Pero no era solo dolor, era combustible. Combustible para la venganza. El duelo y la furia se mezclaron en él, formando un cóctel ardiente. No estaba interesado en respuestas. Solo quería salir de la ciudad, lejos de esta pesadilla, de esta injusticia. Su venganza apenas comenzaba. Recogió sus cosas del bosque y se subió al coche de Sarah, que lo estaba esperando, su rostro pálido y preocupado. Los acompañaba un coche de policía. Sus faros deslumbraban en la oscuridad. Sarah, pálida y decidida, contó que había encontrado decenas de casos en los que la fianza no correspondía al delito. Todos los detenidos eran intencionalmente mantenidos tras las rejas durante exactamente 90 días. ¿Por qué harían eso los policías? Ethan ya no estaba interesado en respuestas. Solo quería salir de la ciudad, lejos de este dolor. Por si acaso, Ethan le dejó a Sarah su número de teléfono. Sentía que esto no era el final. Su venganza apenas comenzaba. Durante la noche, la policía irrumpió en la casa de Sarah. El sonido del vidrio roto, el estampido de las botas. Le inyectaron drogas y arrojaron la jeringa en el fregadero para incriminarla. La chica, aturdida y apenas manteniéndose en pie, con la mente confusa, casi llamó a la policía. Pero luego, a través de la niebla, recuperó la compostura y marcó el número de Ethan. Su voz era ronca, llena de terror. Él llegó a su casa en su nueva camioneta, que había comprado con el dinero que le quedaba, y encontró a Sarah en el baño, temblando y asustada, con los ojos llenos de lágrimas. «Estoy en juicio por la custodia de mi hija», susurró Sarah, su voz llena de desesperación, como si hablara de una condena. «Si esto sale a la luz, puedo olvidarme de ella. Sabían cómo presionarme. Yo había estado involucrada en un caso criminal antes, que podrían usar en mi contra». A la mañana siguiente, Sarah, a pesar de su estado, a pesar de que le temblaban las manos y tenía la cabeza nublada, llegó al trabajo. El juez ya había sido informado de que ella se había quebrado al ver las drogas. Inmediatamente se le obligó a ceder la custodia de su hija. Sarah comprendió que había perdido tanto su trabajo como a su hijo. Su mundo se había derrumbado, dejando solo vacío y un dolor punzante. El vacío en el pecho de Sarah era insondable.
Había perdido todo por lo que había vivido, por lo que había luchado. Pero a través de ese vacío brotaba una fría y dura determinación. Si el sistema podía quitarle a su hijo, lucharía contra ese sistema hasta su último aliento. Ya no tenía nada que perder, y eso la hacía peligrosa. Ethan esperaba pasar desapercibido, pero el oficial Stone le siguió el rastro y le ordenó detenerse. La sirena aulló, su sonido penetrante cortaba el aire. Un poco más adelante, otro coche de policía se detuvo, bloqueando el camino. «Te prometo que ahora sí que no volveré», dijo Ethan, su voz llena de sarcasmo pero con una amenaza de acero. «Simplemente hoy ocurrió una emergencia. El jefe te dio un billete de la suerte, y tú lo tiraste», gruñó Stone, su rostro distorsionado por la rabia. Intentó dispararle a Ethan, pero solo le hirió en el hombro. El dolor atravesó a Ethan, pero apretó los dientes. Ethan, a pesar del dolor, noqueó a Stone con una pistola de electrochoque. La descarga atravesó el aire, y Stone cayó al suelo. Mientras tanto, otro jefe de policía, el señor Chen, un hombre mayor pero robusto con ojos sabios, observaba a su hija cuando llegó el coche de policía de Ethan. Ethan conocía a Chen desde hacía muchos años, desde los tiempos en que apenas abría el hogar. Chen era su cliente habitual, y entre ellos se había formado una relación de confianza. Chen, un antiguo médico de campo durante la Guerra de Corea, siempre había sido un hombre de honor. Pero hace unos años, su propio hijo, un estudiante talentoso, fue falsamente acusado de posesión de drogas. También pasó 90 días tras las rejas. Su vida fue destruida y los registros de su arresto desaparecieron. Chen sabía que esto era obra de Thorne, y juró que algún día se haría justicia. Escondió la camioneta bajo un puente y llamó a Sarah. Resultó que la chica tenía un amigo en la policía, y él le aconsejó que se fuera de la ciudad lo antes posible. Así que ya estaba empacando sus cosas. También le dijeron que se mantuviera alejada de Ethan, pero ignoró ese consejo y se reunió con los fugitivos en un pequeño y discreto restaurante en las afueras de la ciudad. El señor Chen, con manos firmes y tranquilas, estaba sacando la bala de Ethan. Ethan tuvo suerte de haber encontrado a una persona así. «Gracias por su servicio, señor», dijo Ethan, sintiendo cómo el dolor retrocedía y las fuerzas regresaban. Ethan comprendió que habían decidido deshacerse de ellos en silencio. De lo contrario, habrían llamado a las fuerzas especiales. «Todo se trata de la investigación», pensó Sarah. Sus ojos se entrecerraron. Comprendió que habían sido testigos de algo mucho más grande que simple corrupción. Eran una amenaza que debía ser eliminada. Sarah se dirigió a un colega abogado, un viejo amigo en quien confiaba. «Он ничего не сказал прямо, но намекнул, что стоит навестить судью, который вел дело Дэниела. Итан так и сделал». Судья, пожилой человек с усталым взглядом, его голос был тих, но в нем чувствовалась глубокая печаль. Рассказал им всю правду. Все началось с убийства невинного человека полицией. Иск по этому делу почти разорил город, и казна теперь постоянно пополнялась за счет махинаций начальника Торна, который выигрывал у всего города. Обвиняемые, которые не могли внести огромный залог, всегда содержались за решеткой ровно 90 дней. Дела были настолько незначительными, что им даже не полагался государственный защитник. И по правилам, данные с диктофонов могли быть удалены по истечении этого срока. Это была тщательно продуманная схема, чтобы скрыть следы. Полицейские что-то сделали с Дэниелом, чтобы бросить его за решетку. И запись ареста хранилась на жестком диске в суде, точнее под зданием суда в хранилище, известном как судебные архивы. Чтобы подтвердить свои слова, судья показал им несколько коротких, но леденящих душу выдержек из дел, которые Сара ранее находила.
Случай, когда студенту подбросили пару граммов, чтобы удержать его на 90 дней. Или пожилую женщину, которая потеряла дом из-за нелепого обвинения в хранении незначительного количества марихуаны. В ту ночь полицейские решили избавиться от всех улик. Они устроили пожар в судебных архивах. Языки пламени лизали потолок, дым заполнил все пространство. На складе хранилась куча жестких дисков. Вытащить от их все было невозможно. Но Сара, ее мозг работал лихорадочно, вспомнила о SD-картах с диктофонов. За последнюю неделю накопилось 2 десятка карт. На одной из них запись с Дэниелом. Это был их единственный шанс. Сара, не теряя ни секунды, побежала к зданию суда, чтобы найти эту запись. Она знала, что времени мало. Полицейские, уже ожидавшие ее, схватили ее там. Ее связали, рот заклеили скотчем. Итан ждал свою напарницу у главного входа и увидел, как полицейские бросили ее в машину. Он услышал ее приглушенный крик. Анси ненадолго остановились рядом с полицейской машиной. Итан, не раздумывая, врезался в нее. Удар был сильным, металл заскрежетал. Стекла разбились с оглушительным звоном. Итан сквозь боль вытащил офицера из машины. Тот сопротивлялся, но Итан, используя свои навыки, быстро обезвредил и связал его. Они договорились обменять Сару на флешку на рассвете в назначенном месте, на старой заброшенной фабрике, где когда-то кипела жизнь, а теперь царила разруха. Целый вооруженный отряд ждал морпеха, и их тени метались в предрассветной мгле. Однако по какой-то причине Итан не явился. Миллер, который был в отряде, его лицо было напряжено, заметил его машину на мосту и выбил окно. Но на водительском сиденье сидел связанный полицейский. Его глаза были полны ужаса. Итан в этот момент разрушил стену хранилища в полицейском участке. Звук крошащегося бетона был оглушителен. Он перехитрил начальника Торна и несколько раз выстрелил в него из травматического пистолета, который забрал у Дэвис. Торн упал, корчась от боли, его крик разорвал тишину. Миллер, увидев это, понял, что Дэвис помогала Итану. «Послушай меня! Пристрели ублюдка!» — прокричал Итан, обращаясь к Дэвис. Его голос был полон ярости. Он отдал ей флешки и надел бронежилет. «Если Сара пострадает, я сожгу все деньги вместе с участком». Внезапно Дэвис направила пистолет на Итана. Ее рука дрожала, но взгляд был тверд. «Я не позволю никому умереть сегодня», — произнесла она. Ее голос был тверд, несмотря на внутреннюю борьбу. Итан вышел на улицу и бросил сумку с оружием на землю. Дэвис отдала все карты Стоуну, и тот с торжествующей улыбкой растоптал их. Хруст пластика был слышен в наступившей тишине. Негодяй накачал Сару наркотиками и собирался казнить Итана, но внезапно против этого выступил Миллер. «Я собираюсь арестовать Итана и как можно скорее отвезти Сару в больницу», произнес Миллер. Его голос был полон решимости. Он сделал шаг вперед. Наш герой понял, что его друг Сара ошиблась. «No, Davis. Sino Miller fue quien lo traicionó. Pero Miller fue disparado en la pierna por el jefe de policía, Thorn, y de tal manera que comenzó a perder mucha sangre». Su grito de dolor resonó por el estacionamiento. Los policías comenzaron a discutir. Sus voces sonaban agudas y nerviosas. «Vale la pena llamar a una ambulancia en este momento», se oyó la voz de alguien, llena de dudas. Ethan arrastró a Miller detrás de un coche. Davis aún no le había disparado. Sus ojos se movían entre Ethan y Thorn. El marín comenzó a lanzar granadas de aturdimiento a los policías. Las explosiones aturdían, los destellos brillantes deslumbraban. El humo llenó todo el estacionamiento, convirtiéndolo en un campo de batalla.
Miller, desangrándose, con el rostro pálido, le dijo que tomara la grabación del dictáfono del coche de policía. Mostraba que fue el jefe de policía quien le disparó. Ethan llenó todo el estacionamiento de humo y fue a enfrentarse a los policías en combate cuerpo a cuerpo. Rompía y derribaba a todos a su paso. Sus movimientos eran rápidos y precisos. A Stone lo apagó con especial brutalidad. Golpeándolo con el codo, su ira era ilimitada. Sentía como cada músculo de su cuerpo se llenaba de fuerza. Ethan sacó un medicamento para sobredosis y lo lanzó al coche de Miller. Iba a saltar al coche adecuado. Allí estaba Sarah, la soldado. Le trajo el medicamento necesario. Se alejaron de la comisaría. Sus neumáticos chirriaban sobre el asfalto. En ese momento, otros policías intentaron bloquearles el camino, pero Davis, con una determinación inesperada, embistió el coche del jefe de policía. El golpe fue ensordecedor. El metal se dobló. Los cristales estallaron en 1000 pedazos. El caos creado por Davis permitió que Ethan y Sarah escaparan del cerco. Ahora había que llevar la grabación a donde debía llegar. El dictáfono estaba en el maletero. Ethan sabía que no podrían evitar la persecución. El coche tenía una rueda pinchada. Cada giro era difícil. Davis apuntó con la pistola al jefe. Su mano no tembló mientras él se retorcía de dolor. Ethan llevó a Sarah en brazos al hospital. Su cuerpo era ligero y frágil, pero sentía su fuerza de espíritu. Después de eso, tomó un hacha de bombero. Su hoja brilló a la luz de las linternas, y con ella sacó el dictáfono del maletero. Todo lo que quedaba era esperar a los policías normales y entregarles la grabación. Sabía que en la ciudad había oficiales honestos, especialmente en la unidad de asuntos internos, a quienes se podía confiar esta información explosiva. Ethan y Sarah, agotados pero no quebrantados, estaban en medio del caos, sosteniendo en sus manos la única prueba capaz de cambiarlo todo. El dictáfono en la mano de Ethan parecía increíblemente frágil, pero al mismo tiempo el arma más poderosa. Sabían que entregar esta grabación era solo el primer paso, y sería el más peligroso. En sus ojos se leía no solo el cansancio, sino también una fría determinación. Esa noche los cambió para siempre, convirtiéndolos en fugitivos, pero también en los únicos portadores de la verdad. Comprendían que el enemigo no se rendiría, y su lucha apenas comenzaba. De repente, una luz brillante de faros les golpeó por la espalda, deslumbrándolos. Alrededor de la esquina se oyó el chirrido de neumáticos. La ciudad dormía, sin sospechar que bajo su manto se estaba desarrollando una nueva batalla por la justicia. Y ellos eran sus primeros soldados, ya perseguidos. La luz brillante de los faros les golpeó por la espalda, deslumbrándolos. Alrededor de la esquina se oyó el chirrido de neumáticos, seguido del rugido de un potente motor. No era un coche patrulla. Era un oscuro y anónimo SUV, que no dejaba dudas sobre sus intenciones. Ethan y Sarah, agotados pero no quebrantados, estaban en medio del caos, sosteniendo en sus manos la única prueba capaz de cambiarlo todo. El dictáfono en la mano de Ethan parecía increíblemente frágil, pero al mismo tiempo, el arma más poderosa. Sabían que entregar esta grabación era solo el primer paso, y sería el más peligroso. En sus ojos se leía no solo el cansancio, sino también una fría determinación. Esa noche los cambió para siempre, convirtiéndolos en fugitivos, pero también en los únicos portadores de la verdad. Comprendían que el enemigo no se rendiría, y su lucha apenas comenzaba. La ciudad dormía, sin sospechar que bajo su manto se desataba una nueva batalla por la justicia, y ellos eran sus primeros soldados, ya perseguidos. ¡Corramos!, gritó Ethan. Su voz era ronca por el cansancio y la tensión.
Agarró a Sara de la mano. Sus dedos estaban fríos y temblorosos, y se lanzaron lejos del coche, que ya comenzaba a girar, sus faros cortando la oscuridad. El automóvil robado en el que habían llegado estaba demasiado dañado por la rueda pinchada y el choque con Davis para seguir sirviéndoles. Corrían por oscuros y sucios callejones, pasando junto a almacenes abandonados y zonas industriales, donde el aire estaba impregnado del olor a basura, en descomposición y humedad. Cada paso resonaba con dolor en el cuerpo de Ethan. Su hombro herido ardía como si le hubieran clavado un cuchillo al rojo vivo, pero apretaba los dientes, sintiendo cómo la adrenalina lo empujaba hacia adelante. Sara, a pesar del cansancio y el shock, no se quedaba atrás. Su respiración era entrecortada y sus pulmones ardían. Oyeron cómo un todoterreno avanzaba lentamente tras ellos. Su motor rugía y los neumáticos crujían sobre la grava, como un depredador acechando a su presa. Luego se escucharon pasos, rápidos, pesados, profesionales. No eran policías comunes. Eran cazadores contratados por Thorne para eliminarlos. Ethan utilizó sus habilidades de marín para confundir las pistas, llevando a Sara a través de laberintos de contenedores de basura y oscuros pasajes, donde las sombras parecían cobrar vida. Sentía el olor de la basura en descomposición, la humedad y el metal. Los sonidos de la persecución se hacían más fuertes y luego más suaves, haciendo que sus corazones latieran a un ritmo frenético. «Necesitamos contactar a Richardson», susurró Sara, jadeando, su voz llena de desesperación. «Le envié un mensaje cifrado cuando estábamos en el hospital. Debió recibirlo». Encontraron un refugio temporal en un hangar medio en ruinas, donde alguna vez se almacenaron viejos camiones. El aire era frío, impregnado del olor a aceite de motor y moho. Ethan se apoyó contra una pared oxidada, tratando de recuperar el aliento. Su cuerpo temblaba por la tensión. Su herida pulsaba, pero ignoraba el dolor, concentrándose en la voz de Sara. Sara sacó su viejo y desgastado teléfono. La pantalla estaba agrietada, pero aún funcionaba. Él respondió. Susurró. Sus ojos se agrandaron de alivio y miedo al mismo tiempo. «Nos espera en el viejo muelle, junto al faro. Solo». Dijo que sería arriesgado, pero está dispuesto. Llegaron al muelle bajo el manto de la oscuridad, avanzando por tablas estrechas y resbaladizas que crujían bajo sus pies, como un viejo barco. El viento frío del lago les azotaba la cara, trayendo el olor a pescado y algas, penetrando bajo su ropa. El faro, con su haz de luz deslizándose lentamente sobre la oscura superficie del agua, parecía ser el único punto de referencia en esa oscuridad, la única esperanza. Richardson los esperaba. Su figura apenas era visible en la penumbra, con los brazos cruzados sobre el pecho. Se veía aún más cansado que antes. Sus ojos estaban llenos de preocupación y su rostro mostraba una profunda fatiga. «Sara, Ethan», pronunció. Su voz era baja, pero en ella había una determinación de acero. «Recibí su mensaje». «¿Qué tienen?» Los miró detenidamente, deteniéndose en la herida de Ethan, en el rostro pálido de Sara. Sara le extendió un dictáfono. La carcasa de plástico parecía tan insignificante, pero su contenido era capaz de hacer estallar todo un mundo. «Todo está aquí, Richard. Thorne. Su plan de 90 días. El asesinato de inocentes. Y Daniel». Richardson tomó el dictáfono. Sus dedos temblaron ligeramente. Encendió la grabación. La voz suave pero clara de Thorne. Sus sonrisas pianicas, sus órdenes, llenaron el silencio del parque, como voces del inframundo, penetrando en las profundidades del alma. Richardson escuchaba. Su rostro se volvía cada vez más pálido,
y sus ojos se ampliaban por el horror y la incredulidad. Apretó la mandíbula. Su mirada se volvió dura. Cuando la grabación terminó, apagó el dictáfono. Su mano temblaba. «Dios mío», susurró. Su voz apenas audible, llena de desdén. Esto es todo lo que decían. Es mucho peor de lo que podía imaginar. No es solo corrupción. Es toda una red. Controlan todo. Toda la ciudad. Quizás, y no solo la ciudad. Levantó la vista hacia Ethan y Sarah. ¿Entienden lo que esto significa? Es guerra. Thorne no se detendrá ante nada para ocultarlo. Hará lo que sea. Los destruirá. A mí. Y a cualquiera que se interponga en su camino. Lo sabemos, respondió Ethan. Su voz era firme como una roca. No había ni sombra de duda en ella. Estamos listos. Queremos que esto salga a la luz. Que todos conozcan la verdad. Que Daniel no haya muerto en vano. Richardson asintió. Su mirada se volvió decidida. Debo transmitir esto. Pero no puedo garantizar su seguridad. Necesitan desaparecer. Ahora mismo. Me pondré en contacto con mi mentor en el FBI, el agente Harrison. Es el único en quien puedo confiar en este asunto. Es honesto, pero tomará tiempo. Y será muy peligroso. Actuará con lentitud para no asustarlos, para reunir suficientes pruebas. Se fue. Su coche se desvaneció en la penumbra del amanecer, dejándolos solos en el silencio pre-dawn. Ethan y Sarah sabían que ahora eran los objetivos número 1. Salieron de Silverwood al amanecer, dejando solo una sombra detrás, desvaneciéndose en la niebla. Su futuro era incierto, pero su objetivo claro. Mientras tanto, en la comisaría de Silverwood, comenzó el caos. Richardson entregó la grabación a su jefe, el capitán Jenkins, no pariente de Sarah. El capitán, un veterano canoso y cansado, escuchaba la grabación. Su rostro se tornaba cada vez más sombrío, como si una sombra de muerte se hubiera posado sobre él. No podía creer lo que oía. Llamadas, reuniones, gritos. La comisaría zumbaba como un panal revuelto, lleno de miedo y pánico. Los rumores se propagaban a la velocidad de un incendio forestal. Thorne se enteró de la grabación casi de inmediato. Su furia era ilimitada. Se movía por la oficina como una bestia enjaulada. Sus puños se apretaban y en sus ojos ardía el odio. Lanzaba objetos. Su voz estaba llena de rabia incontrolable. «Deben ser encontrados», gruñó por teléfono. Su voz rebosaba odio. «Vivos o muertos». Especialmente Cole y esa chica Jenkins. Saben demasiado. Si hablan, todo se derrumbará. Mi imperio, mi vida, todo. Thorne activó sus conexiones durmientes. Llamó al alcalde, quien le debía favores. Su voz estaba llena de amenazas, recordatorios de servicios pasados, de esqueletos en el armario. Al fiscal del distrito que cerraba los ojos ante sus maniobras, e incluso a algunos agentes federales que recibían su parte de su dinero sucio. Les ordenó que usaran todos sus recursos para encontrar a Ethan y Sarah y, lo más importante, desacreditar a Richardson y su departamento. «Esto es un intento de rebelión», declaró Thorne en una reunión de emergencia. Su voz estaba llena de indignación, pero sus ojos traicionaban miedo. «Les usó un criminal peligroso que ha escapado de la custodia. Ha matado a un oficial y ahora intenta manchar nuestra reputación. Está manipulando a la abogada Jenkins. Debemos detenerlos. A cualquier costo». El alcalde, el fiscal y los agentes, cuyos rostros estaban pálidos,
Entendían que estaba en juego su reputación y libertad. Asintieron, prometiendo apoyo total. Sus voces estaban llenas de miedo. Davis, mientras tanto, se escondía en un pequeño y sucio apartamento en las afueras de la ciudad, con las ventanas cubiertas para que nadie pudiera verla. Sabía que Thorne la buscaría. Se puso en contacto con Richardson, ofreciendo su ayuda desde dentro, proporcionando información sobre los movimientos de Thorne y su gente, sobre sus planes. Se sentía como una traidora, pero entendía que era la única forma de redimirse, el único camino hacia la justicia. Miller, gravemente herido, estaba en el hospital bajo custodia. Thorne había ordenado a su gente que lo vigilaran, para que no pudiera testificar, para que no se convirtiera en otro testigo en su contra. Ethan y Sarah viajaban hacia el norte, tratando de mantenerse alejados de las grandes carreteras, eligiendo caminos rurales y áreas poco pobladas. Cambiaban de coches, robándolos de estacionamientos desiertos, cada vez revisando si habían dejado huellas, limpiando el volante y las manijas de las puertas. Dormían en moteles sucios y baratos bajo nombres ficticios. Sus nervios estaban tensos al máximo. Cada noche revisaban las cerraduras, aseguraban las ventanas, escuchaban cada susurro detrás de la puerta. Sus conversaciones eran cortas, entrecortadas, llenas de cansancio y esperanza. ¿Cuánto tiempo podremos seguir así?, preguntaba Sarah. Su voz era firme, pero había un matiz de desesperación en ella. «Hasta que logremos lo que queremos», respondía Ethan. Sus ojos estaban llenos de determinación, su mirada era firme. «O hasta que nos encuentren». Ethan, a pesar del dolor en su hombro, estaba concentrado. Se estaba mirando constantemente, buscando signos de vigilancia. Notaba cada sombra, cada coche que lo seguía demasiado tiempo, cada silueta desconocida en el espejo retrovisor. Sentía que Thorne les respiraba en la nuca. La vigilancia se había vuelto más profesional. Ya no veían coches patrulleros. Ahora eran sedanes discretos con ventanas tintadas que aparecían y desaparecían como fantasmas, o poderosos todoterrenos que podían moverse por cualquier terreno. Ethan sentía que verdaderos depredadores los estaban cazando, y las apuestas aumentaban con cada kilómetro recorrido. Una noche, cuando se detuvieron en un pequeño y somnoliento pueblo para comprar suministros, Ethan sintió que algo no estaba bien. El aire a su alrededor se volvió denso, electrificado. Notó un todoterreno negro que había estado estacionado demasiado tiempo, sus faros apagados y el motor funcionando al ralentí. «Nos han encontrado», susurró a Sarah, su voz tensa, casi inaudible. Abandonaron el coche y corrieron hacia el bosque que comenzaba justo detrás del pueblo. Su oscura e impenetrable muralla parecía una salvación, pero también una trampa. Los sonidos de la persecución, los ladridos de perros, los gritos de personas, el ruido de motores, se acercaban cada vez más, rompiendo el silencio de la noche. Ethan sabía que no eran policías comunes. Eran hombres de Thorne, sus matones personales, posiblemente ex fuerzas especiales o mercenarios. Eran implacables, y su único objetivo era su muerte. Ethan y Sarah corrían a través de la densa maleza. Las ramas les golpeaban la cara, dejando rasguños. Las piernas se hundían en el barro, y las hojas crujían bajo sus pies, traicionando su presencia. Ethan, usando sus habilidades de marine, guiaba a Sarah, moviéndose en silencio, tratando de confundir las huellas, evitando las trampas que el enemigo podría haber tendido. Escuchaba a Stone, cuya voz estaba llena de rabia, gritando órdenes a sus hombres. Su voz se acercaba, cortando el ruido del bosque. Escuchaba el silbido de las balas que pasaban volando, y sentía cómo la tierra temblaba bajo los pasos de los perseguidores.
¡Están aquí! ¡No los dejen escapar!, resonaba su voz, atravesando el ruido del bosque. De repente se oyó un disparo. La bala silbó junto a la cabeza de Ethan, impactando en un árbol con un sordo golpe. Cayó, arrastrando a Sarah con él. Se presionaron contra el suelo. Sus corazones latían como locos tambores. Ethan sacó de su mochila 2 granadas de destello y sonido. Su frío metal se acomodó agradablemente en su mano. «Cuando las lance, corre hacia el río», susurró a Sarah, su voz tensa, pero tranquila, como si estuviera dando una orden. «Hay un viejo bote. Intenta escapar. Yo los retardaré». «No, no te dejaré», replicó Sarah. Su voz temblaba, pero había una inquebrantable determinación en ella. «Estamos juntos, pasaremos esto juntos. No tenemos otra opción. Es nuestra única oportunidad», dijo Ethan. Sus ojos ardían de determinación, sin dejar lugar a dudas. «Te alcanzaré. Solo corre». Sacó los seguros y lanzó las granadas. Las explosiones ensordecedoras rompieron el silencio del bosque. Destellos brillantes deslumbraron a los perseguidores, y sus gritos de dolor resonaron por los alrededores. Ethan, aprovechando el momento, se lanzó hacia adelante, entrando en combate cuerpo a cuerpo con los matones más cercanos. Se movía como una sombra, sus golpes eran rápidos y precisos. El crujir de huesos, los golpes sordos en el cuerpo, el zumbido en los oídos. Todo se mezclaba en una cacofonía de batalla. Escuchaba los gritos de dolor cuando sus puños y codos encontraban su objetivo. Cada golpe impregnado de su dolor por Daniel, su rabia era infinita. Sarah, temblando, pero obediente, corrió hacia el río. Sus pulmones ardían, sus piernas dolían, pero no se detenía. Escuchaba los sonidos de la batalla detrás de ella, los gritos de Ethan, y su corazón se encogía de miedo. Ella llegó al río, cuyas aguas eran negras y frías. Encontró una vieja y agujereada embarcación y, con esfuerzo, se empujó desde la orilla. Remaba desesperadamente. Sus manos dolían, pero sabía que debía salvarse para que Ethan no hubiera sacrificado su vida en vano. Ethan, dejando atrás a varios oponentes caídos, se lanzó tras Sarah. Escuchó cómo Stone, recuperándose, gritaba: «¡Se van! ¡Hacia el río! ¡No los dejen escapar!». Ethan llegó a la orilla. Sarah ya se había alejado unos metros. Stone y su gente salieron del bosque, sus rostros distorsionados por la furia. Sus ojos ardían de odio. Stone levantó su pistola, apuntando a Ethan. «¡No te irás, Cole!», gritó, su voz llena de amenaza. Ethan sabía que era el final. Estaba herido, agotado y no tenía oportunidades. Miró a Sarah, que remaba desesperadamente, y en sus ojos brilló el dolor. Pero en ese momento se escuchó el sonido de un disparo, y Stone cayó. Su cuerpo se desplomó sin vida en el suelo. Ethan se dio la vuelta. Davis estaba en la orilla. Su pistola humeaba. Miró a Ethan. Sus ojos estaban llenos de determinación. Su rostro pálido pero firme. «¡Corre! ¡Ethan!», gritó, su voz llena de desesperación y sacrificio. Ethan, sin creer lo que veía, se lanzó al agua. El agua fría quemaba sus heridas, pero nadaba con todas sus fuerzas, alcanzando la embarcación. Davis se quedó sola, cara a cara con los demás matones de Thorn. Sabía que esta era su última batalla, pero estaba dispuesta a pagar ese precio por la justicia. Ethan y Sarah, remando desesperadamente, miraban la orilla que se alejaba, donde se libraba una nueva batalla. Estaban en fuga, pero ahora tenían una oportunidad de victoria.